En esos años se vivía en el país un proceso represivo de una característica muy particular. Por ejemplo, en el 75 vos tenías una parte legal, podríamos decir, con el operativo Independencia en Tucumán, y una parte ilegal que era el funcionamiento, con la anuencia del Estado, por supuesto, de estas bandas como la CNU, el Comando de Organización, el Comando Libertadores en Córdoba, la AAA a nivel de capital, o sea, donde era represión, sí, era directamente a manos de las fuerzas de seguridad, no. Ahí escuchamos a Nilda Eloy, querellante en este juicio, su testimonio muy importante en este contexto, digamos, que hablábamos anteriormente, este contexto principal para entender justamente la lógica de los crímenes, ¿no? Fines de los 60, el Cordobazo, el sindicato clasista, la aparición de grupos represivos, en donde la CNU no era el único grupo, ¿no? Estaba Comando de Libertadores de América en Córdoba, la AAA en Buenos Aires y también en muchos lugares del país, por lo cual este testimonio de Nilda es muy importante para comprender el caldo de cultivo, digamos, ¿no?, de la época. Y cómo hay dos modalidades bien diferenciadas en el accionar de la CNU. Tenemos, como decíamos al principio, una etapa donde la retórica de una bandería política se enarbola mucho, y luego, a partir de una fecha muy concreta, que es octubre de 1974, cuando cambia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es retirado Oscar Videgain, lo reemplaza Victorio Calabró, un hombre muy vinculado a la derecha peronista, miembro de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y a partir de ese momento la CNU cuenta con una estructura que no había contado. Es decir, tiene logística, tiene lazos muy fluidos con la policía bonaerense y con el área militar de la ciudad de La Plata y de la región, y empiezan estos asesinatos que tienen una cobertura estatal, ¿no? Ya una marca muy concreta de zonas liberadas, donde se hacía la denuncia y no acudía nadie, donde disponían de todo el tiempo que necesitaban para secuestrar a la víctima de su casa o interceptarlo en la vía pública, llevarlo hacia lugares retirados y ahí torturarlo y finalmente acribillarlo. Había una casa operativa, de la cual también van a hablar en este caso las entrevistadas, que quedaba por el barrio Hipódromo, no, por el barrio Mondongo de la ciudad de La Plata, ahí cerca de donde está hoy la Facultad de Periodismo de La Plata, que era una quinta personal, y después lo vamos a ver en detalle, del Indio Castillo. Ahí llevaban a sus víctimas estos hombres de la patota del grupo de tareas. Y ahora vos hablaste de las víctimas, y esto es muy importante decirlo, no son víctimas en una entidad vacía, sino que eran militantes políticos, digamos, ¿no? La CNU no iba con un blanco así nomás. Operaba, digamos, y esto es lo que comprende la justicia, operaba con una logística y con un blanco muy fijo, digamos. Eran militantes políticos que había que erradicar y que había que secuestrar o asesinar. Y ahora vamos a hablar con quién, Laureano. Vamos a escuchar ahora a Raquel Barreto, a la China Barreto, que nos va a contar un poco esta lógica, porque qué pasaba con los miembros de la CNU y los militantes de las organizaciones de izquierda. Se conocían a veces de la infancia, de la cuadra, de jugar al fútbol juntos, se cruzaban en los pubs, en los bares. Esto es la Universidad Nacional de La Plata, donde nosotros solíamos hacer asambleas con alumnos, con los trabajadores, porque en esa época de lucha, ahí arriba, en esas ventanas, pudimos lograr el escalafón para los no docentes, que fue una de las conquistas más grandes que hubo. La idea era lograr una bolsa de trabajo, lograr tener una guardería para los no docentes, tener el camping, que fue un logro en Punta Lara, tener ese escalafón, que fue la universidad abierta y popular para todos, que los no docentes tuvieran voz y voto. Unos días antes del asesinato del Turco Achén y de Carlos Miguel, desde ese
mira, desde ese primer piso se montó el micrófono y estaba Ramírez, el Turco Hachem, bueno, toda la parte de la comisión directiva de ATULP. Acá abajo estaba lleno de no docentes. Por este ascensor que tenemos acá, que continúa siendo casi el mismo ascensor, subieron 3 miembros de la CNU. Uno era Castillo, que yo era la primera vez que lo veía, no era del grupo conocido. Otro era Fernández Supera, que sí lo conocía de mi adolescencia. Y otro fue Pomares. Subieron con un impermeable oscuro. Como siempre, ellos amedrentaban a todos los dirigentes y delegados de ATULP con amenazas. En esa época, menos mal que no había celulares ni ese tipo de cosas, sino que amenazaban de palabra, con acciones, mostrándote las armas o diciéndote, como le dijeron al Turco en su momento acá, cuando irrumpieron la asamblea, le dijeron: Turco traidor, a vos te va a pasar lo mismo que le pasó a Bandor. Ellos vienen de la banda, o se asociaron con Aníbal Gordon. Ahí, desde la época de Aníbal Gordon, quedaron como mano de obra, como parapoliciales, tipos que venían ideológicamente de Disandro, ¿viste? Porque había una ideología que los sustentaba. Lo que pasa es que se infiltraron en el Nacional, en el Liceo, en Bellas Artes, en los colegios de la universidad, como preceptores, como profesores había algunos. Y ellos eran tipos infiltrados, pero en las fábricas, o sea, tenías propulsora, petroquímica, en todos lados estaban. Pero empezaron como una cosa marginal, como un grupo de obra específicamente para asesinar, como el caso de Mario Grosjani. Escuchábamos entonces a la China Barreto hablar del homicidio que ya habíamos hablado, el doble homicidio de Hachem y de Miguel. Días más tarde, de aquel asesinato, de aquel secuestro y asesinato durante el velorio más precisamente, el indio Castillo ya empezaba a pasear su impunidad, pasaba por el entierro y mostraba lo que luego vamos a ver que se vuelve algo sistemático, ¿no? Mostraba una alianza que había pertenecido a la víctima y aparecía en medio del velorio con ese especie de botín de guerra para mostrar con qué impunidad y con qué libertad operaban en ese momento los miembros de la CNU en la ciudad de La Plata. Vamos a seguir ahora escuchando a Nilda Eloy acerca de la operatoria de esta banda. Acá el común denominador de los platenses, a alguno de la CNU conocíamos, porque en el caso de estos dos que están en juicio ahora, eran jetones, digamos, eran tipos muy públicos. Eran aquellos que participaban en levantar desde un estudiante a un delegado gremial, a un activista político de un signo distinto al que fuera la extrema derecha que eran ellos. Esta banda de tipos, que no eran muchos, 15, 20, no sé cuántos serían, pero no eran muchos. Pero una gran parte de ellos se van adecuando a esas diferentes condiciones represivas a medida que se acerca el comienzo real de la dictadura, digamos, el que tiene número, el 24 de marzo, pero ya las cosas han empezado desde antes. Estos personajes fueron amparados fundamentalmente por el Partido Justicialista en sus distintas concepciones, dándoles cobijo, ya sea a nivel municipal, a nivel de Cámara de Diputados, siendo o asesores, así que siempre tuvieron un determinado amparo. El Pipi Pomares se movía por la Cámara de Diputados como si fuese el patio de su casa. A cara descubierta, a la luz del día, en esa intimidad entre victimarios y víctimas en la ciudad de La Plata, así se movía la CNU, así operaba, y vamos a seguir escuchando a la China Barreto, que nos va a hablar, digamos, de esta
justamente convivencia y este cruce en todos los lugares, en todos los espacios públicos de la ciudad, ya sean boliches, ya sean espacios, digamos, de universidad. Vamos a escucharla a Raquel Barreto entonces. Había un fenómeno extraño en mi juventud, en mi adolescencia. Nosotros, yo iba al colegio de monjas y ellos iban a esos colegios de cura, viste que... Y en ese momento, en la adolescencia, se juntaban todos en el mismo, a bailar, el mismo club, o acá enfrente, 7:48, había una famosa, se llamaba La Perla, un café, o en el continuado del Cine Mayo. O bueno, eran habitués del lugar, casi todos los CNU, que en el momento del 60, que fue el tema de la pelea de laicos y libres en la ciudad de La Plata, ellos eran tacuara en un principio. Eduardo Alemán, Lobo Raza, Causa. Y después estos otros eran marginales, o sea, Castillo, hay uno el boxer, pero esos tipos yo no sinceramente no tuve relación como tenían con los otros que venían del Colegio San Luis, de los Maristas, del San José, o sea, había otro tipo de relaciones. Pero bueno, también tenemos que ver qué pasó con la ciudad, con nuestra democracia, porque ellos se reciclaron y cobran hoy como miembros del Senado, directores algunos. Mercury los recicló a muchos, Delgado también, la municipalidad en su momento también los recicla. Hasta acá vimos una parte del accionar de la CNU, escuchamos a algunas de las personas que padecieron, digamos, durante la década del 70, a el accionar de esta banda parapolicial y paramilitar. En el próximo bloque vamos a meternos, a introducirnos ya de lleno en el juicio oral y público en los tribunales federales que se está llevando a cabo en este momento, que está entrando en su etapa definitoria, pero vamos a desmenuzar también cuáles son las particularidades de este juicio y por qué los organismos de derechos humanos y muchas de las víctimas de esta banda consideran que no se va a acercar a una justicia, incluso en caso de una sentencia favorable.